la existencia y el mantenimiento de la prisión política en Venezuela. Al día de hoy quiero decirles que ha habido un aumento importante del número de presos políticos. Son 301 presos políticos en Venezuela. Solo, y quiero decir, en el año 2024, relacionados con este movimiento político de oposición que comenzó con una gira nacional y posteriormente el inicio de campaña, liderizado por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, ha habido 102 personas detenidas solo relacionados con esa oposición, ese grupo de oposición. En total, sumándole otras 12 personas que no están relacionadas directamente con ese grupo de oposición o esa campaña o esa gira nacional, en total son 124, ya que hay 12 personas también privadas que fueron detenidas en algún momento. Quiero en este sentido indicar pues que lamentablemente la represión política sistemática se mantiene. El Foro Penal muestra su preocupación por este aumento de la represión. Quiero decir que solo en esta semana hubo 11 personas detenidas, solo en la última semana, lo cual pues es un número importante y que pareciera, y eso pues pedimos o reclamamos que no ocurra, que van a continuar detenciones si vemos pues cómo ha venido aumentando, pues llamémoslo así, la curva de detenciones. En cuanto a los presos políticos, que aquí pues hay varios de los familiares, los cuales pueden, aquí los periodistas presentes, pueden entrevistar, pueden conocer cada uno de los casos en detalle, porque todos y cada uno de ellos son importantes. Encontramos, por ejemplo, acá varios de los que se encuentran en esta nueva o esta cárcel remodelada, Rodeo 1, donde cada quien ha tenido su experiencia para entrar, para visitarlo. La cárcel que hemos denominado la cárcel de la capucha, porque te colocan una capucha para entrar. Yo mismo he estado allí. Pues hay otras experiencias que se viven en el helicoide, hay otras experiencias que se viven en el Digesima, hay otras experiencias que se viven en Zona 7, hay otras experiencias que se viven en diferentes cárceles del país, incluyendo, por ejemplo, el Ramo Verde. Todas tienen sus experiencias, incluso sus diferencias, pero en definitiva, todos son personas privadas de libertad con fines políticos arbitrariamente. Quiero decirles, y esto es un número importante, fíjense. De los 301 presos políticos, eso para que vean la gravedad de esto y la arbitrariedad, que es imposible justificarla ni siquiera con engaño o con formalismos, digámoslo, engañosos que a veces se utilizan indicando, por ejemplo, que las personas han sido privadas de libertad por cometer un delito. Pero fíjense, de los 301 presos políticos, 93 en total tienen procesos, no han culminado su proceso judicial, es decir, se encuentran con medidas preventivas de libertad, medidas privativas preventivas de libertad, no han sido condenados, todavía no son culpables y llevan más de 3 años en la cárcel. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro Código Orgánico Procesal, concretamente el artículo 230, establece un máximo de 3 años para que una persona se mantenga privada de libertad preventivamente, es decir, sin condena. Pero más grave aún, para que tengan alguna idea, en el número 1 se encuentra José Gámez Bustamante. José Gámez Bustamante, quien por cierto ha sufrido problemas de salud muy graves. Recientemente padeció pues tuberculosis y lo trasladaron a Zona 7, aquí en Boleíta, a la PNB. Lleva 9 años, más de 9 años privado de libertad, sin juicio, sin condena, obviamente. 6 paracaidistas, entre los cuales está
Juan Francisco Díaz Castillo, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo, Jackson Enrique Lozada Matute, Feidy Rafael Montero, Javier Rafael Peña y Jairon Eli Villegas Moreno, están privados de libertad sin condena e incluso sin que comenzase todavía el juicio desde el 18 de enero de 2017. Quiere decir ya más de 7 años privados de libertad preventivamente. Esto es injustificable, ya que ni siquiera se ha justificado, llámese, con una condena o con un proceso judicial arbitrario con muchas ocasiones. Esto, pues obviamente lo conocen organismos internacionales y no se puede justificar de manera alguna. Ellos tienen obligatoriamente, todos los que tengan más de 3 años, estos 93 privados de libertad, de manera preventiva, es decir, sin condena e incluso sin juicio, deben ser liberados inmediatamente de conformidad con lo que la ley establece. Lo hemos requerido a los tribunales y los tribunales simplemente niegan las solicitudes de la liberación de estas personas. Tenemos dentro de los privados de libertad, como ustedes saben, es una variedad de personas, porque el fin político no quiere decir que sea un activista político. El fin político es una expresión, por ejemplo, o algunas denuncias que hayan hecho un activista de derechos humanos, como puede ser Javier Tarazona o como puede ser Rocío San Miguel. Hay personas incluso que por apoyar, como ustedes saben recientemente, una campaña política, incluso por prestar o por manejar un transporte, un camión, donde las personas que están haciendo la campaña son transportadas y están haciendo pues su gira nacional, etcétera, o sus mítines, estas personas también han sido detenidas. Hay personas militares detenidos con fines políticos, con procesos injustos que no necesariamente tienen que ver con las campañas políticas, pero que de alguna manera han expresado opiniones en contra del gobierno o simplemente se les han abierto procesos totalmente injustos. Sí, hay una variedad importante de presos políticos, y esto para aclarar que no solo son los activistas políticos. Hay al día de hoy más militares presos políticos que civiles, son 152 militares o del sector militar, llámese militares activos, otros retirados, y 149 son civiles. 27 son, por cierto, mujeres también privadas de libertad. Concluyo para darle la palabra a Gonzalo Imiop, que va a aclarar algunos puntos también, que esto constituye definitivamente o fortalece o sustenta más aún las denuncias que se han hecho ante la Corte Penal Internacional de La Haya, concretamente la investigación que se realiza por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está sustentada precisamente en estos ataques sistemáticos dentro del esquema de persecución política que se llevan a cabo en Venezuela. Estos últimos, detenciones de un colectivo específico de oposición que realiza actividades políticas y que por ello son detenidos de manera pues sistemática y que continúa, constituye definitivamente crímenes de lesa humanidad y sustenta lo que es la investigación que se sigue llevando a cabo y que está procesándose ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.